Nos ubicamos entonces en el capítulo número 12 de la Confesión Bautista de Londres de 1689. El párrafo de hoy, o mejor dicho, el capítulo de hoy, es un párrafo, consta de un solo párrafo. Es corto, sencillo y espero que podamos sacarle el mayor provecho a este capítulo. Hermoso, por cierto. Capítulo hermoso. Nos habla de la doctrina de la adopción. Es interesante que la doctrina de la adopción es una de las menos estudiadas, ¿okay? Pero es una de las más hermosas y trascendentes que nosotros debemos tener en nuestras mentes, ¿okay? Estamos entonces en lo que es la adopción y antes quiero comenzar con unas palabras de un teólogo llamado John Frame, hablando de la adopción, y él dice: la justificación nos da una nueva posición legal. La adopción nos da los privilegios adicionales de la herencia. Así que la adopción nos lleva más allá de la justificación. La justificación es increíble y maravillosa, pero la adopción es la cúspide, el punto más alto en nuestra relación con Dios. Así que la doctrina de la adopción merece mucho más énfasis en nuestra predicación y en la obra teológica de lo que por lo general ha recibido. Es decir, el Señor no solamente se quedó para perdonar, o no se quedó solamente en el paso de, perdón para el pecador, que es una cosa increíble, ¿cierto? El Señor perdona a un pecador y el Señor no se convierte en alguien injusto perdonando al culpable, sino que Él cargó la justicia en Cristo Jesús, ¿cierto? Pero el Señor no tenía necesidad de atraernos para ser su familia. No solamente siervos, sino hijos, que es un paso mucho más allá de lo que cualquier persona podría hacer con un culpable. Bueno, está bien, yo te perdono, pero de lejitos. De aquí en adelante, tendré mucho cuidado contigo, pero de lejitos. Dios no es así. El Señor no solamente dice que ahora somos sus siervos, sino que también somos sus amigos y somos sus hijos. Es un hermoso tema acerca de la adopción. Pero vamos a definir la palabra adopción. El pastor Sam Waldron define la palabra, ya vamos para el párrafo, pero vamos a definir la palabra adopción. ¿Qué es la adopción? La adopción es un acto libre de la gracia de Dios que fluye del amor efectivo del Dios y Padre en la eternidad y del poder regenerador del Espíritu Santo en el tiempo, y que confiere inmediatamente el espíritu de adopción y el privilegio de ser uno de los herederos de Dios, al igual que otros privilegios, obligaciones y responsabilidades. Es decir, es un acto libre y soberano. Dios no tenía que adoptarnos como sus hijos, sino que le plugo a Dios adoptarnos y tratarnos como hijos. En esta clase vamos a ver algunas cosas. Ser adoptados como hijos no solamente incluye ser tratados como tales, sino que también incluye beneficios de ser un hijo y responsabilidades de ser un hijo. Eso es lo que vamos a ver en un momento en esta clase. Pero me quedo con la definición que da aquí el pastor Sam Waldron. Hay otra definición mucho más corta y precisa, esa sí la podemos inclusive hasta memorizar. Esta definición dice así: la adopción es una acción de Dios mediante el cual Dios nos hace miembros de su familia. ¿Okay? Es el acto de Dios mediante el cual Dios nos hace miembros de su familia. Vamos a estudiar entonces lo que dice el párrafo único, número 1 de la confesión en el capítulo 12. Párrafo número 1. Dice: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste
hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por lo cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios, tienen sus nombres escritos sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como parte de un Padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredarán las promesas como herederos de la salvación eterna. ¿Okay? Un gran párrafo, corto, pero bastante rico y hermoso. Pero vamos a estudiar un poco lo que dice este párrafo. Dice, ¿quiénes son los receptores? Vamos a tratar de hacerlo así. ¿Quiénes son los receptores de la adopción? La primera parte lo dice. ¿Qué dice? Todos los que son. El que no es justificado no se puede decir o no se puede llamar a sí mismo ¿qué? Hijo de Dios. Entonces, solo los que son justificados. La pregunta es, ¿cómo sé yo que soy justificado? Hay una evidencia de nuestra justificación. ¿Cuál es? La santificación. Donde hubo justificación, hay santificación. Por lo tanto, la persona que está siendo santificada puede considerarse un hijo de Dios, porque anda en el Espíritu. Y eso lo vamos a ver en un rato en Romanos 8. Entonces, ¿quiénes son los receptores? Solo los que han sido justificados. ¿Cuál es la fuente de su adopción? ¿Cuál es la fuente de la adopción? ¿Qué dice? Dios mismo. No lo gané yo, es un asunto totalmente de Dios. Dios se dignó. Es interesante cómo usan esa palabra, ese término. Se dignó. Podríamos decir que se rebajó a hacer eso. ¿Cuál es el fundamento para que Dios pudiese adoptarnos como sus hijos? Dice, en su único Hijo Jesucristo. ¿Y por amor de quién? No por amor a ti, por amor de Cristo. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿qué dice? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y quién es el amado? El Señor Jesucristo. El Señor Dios nos aceptó porque estábamos en el amado. De otra manera, no nos acepta. Entonces, ¿cuál es la fuente, el fundamento? El Señor Jesucristo es nuestro fundamento. Él es el fundamento. Por Él es que podemos nosotros ser llamados hijos de Dios. Ahora, veamos algunas bendiciones de lo que es ser adoptados. Hay muchas que se describen aquí. Vamos a enumerarlas. Lo primero que debemos de decir es que hay la incorporación a la familia de Dios. Dice, en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipe de la gracia de la adopción, por la cual son ¿qué? Incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios y tienen su nombre escrito sobre ellos. Entonces son incorporados en primer lugar a la familia de Dios. En segundo lugar, la recepción de una disposición filial. Recepción de una disposición filial. Dice, más adelante, reciben el espíritu de adopción y que dice, tienen acceso al trono de la gracia con confianza.
reciben capacitación ¿para qué? Clamar Abba Padre. Cuando usted llega y ora a Dios y le dice Padre Celestial, esa palabra debe surgir. Ninguno puede llamar Padre si el Espíritu no se lo da. ¿Ok? Ese es el espíritu de adopción. Nadie puede llamar Padre al Señor si no es por el Espíritu. Nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu. Eso lo dice en Primera de Juan. Entonces, tenemos una disposición para poder comunicarnos de manera filial con Dios. ¿Ok? Es una disposición que tenemos. Incorporación a la familia de Dios. Número 2, recepción a una disposición filial. Número 3, experiencia del tratamiento paternal de Dios. Dice, reciben capacitación y más adelante dice, reciben, ¿qué dice? Compasión, protección, provisión y corrección. Fíjense estas 4 cosas que se enumera aquí, que nosotros los padres deberíamos estar pendientes de estar brindando eso a nuestros hijos, por cierto. Compasión, protección, provisión y corrección. Ese es el trato que ahora Dios está dispensando a aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Okay? Ya no es un trato hostil, no es un trato de ya va, tú por allá y yo aquí, en mis alturas. No, es un trato filial, paternal, amoroso, espléndido, excepcional. El Dios creador tratando a sus criaturas como sus propios hijos. Y lo último que vemos allí es la recepción de una herencia prometida. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredarán las promesas como herederos de la salvación eterna. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Hemos sido incorporados a la familia de Dios. Número 2, tenemos una recepción a una disposición filial con Dios. Podemos acercarnos confiadamente, es la palabra. Hay una experiencia del tratamiento de Dios de manera paternal. Y lo último, la recepción de una herencia prometida. Hay algo que nosotros, por ser hijos de Dios, vamos a recibir. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7 dice lo siguiente. Si quieren lo buscan, yo lo voy a leer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? No solamente la salvación. ¿Ven el asunto allí? No solamente para que recibiésemos no la salvación, sino la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O como dice en Juan 1, del 12 al 13, la mayoría lo conoce, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino ¿quién engendra a los hijos de Dios? Yo mismo. Señor, quiero ser en esta noche tu hijo. No. Yo no hago esa relación. ¿Quién la hace? Dios mismo. Dios mismo hace posible esa relación. Ahora, hemos dicho que todos aquellos que vienen en fe, que han sido justificados, han sido perdonados por Dios, se pueden llamar hijos de Dios. ¿Qué son los demás? ¿Qué son los demás? Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3 dice algunas cosas. Dice, por ejemplo, que son hijos de desobediencia.
Hay otra frase que aparece también en el versículo 3, dice que son hijos de ira. En Juan capítulo 8, vamos a buscarlo por favor, Juan capítulo 8, ese es muy interesante, porque esto no lo dijo un calvinista, lo dijo el Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 42. Entonces Jesús le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Vosotros sois de quién? De vuestro padre el diablo. Entonces, ¿ellos son hijos de quién? Del diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Si es homicida, ¿ellos son hijos de qué? De un homicida, entonces. Ok, relaciónenlo allí. Y no ha permanecido en la verdad. ¿Ellos son hijos de qué? De mentira, entonces. Ahí lo mismo lo dice más adelante. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y el que es hijo del diablo es hijo de qué? Entonces, una de las evidencias de que yo sé que soy hijo de Dios es porque no estoy en la mentira, sino en la verdad. ¿Okay? Esa es una de las evidencias, lo vamos a ver un poquito más detallado en unos momentos. Pero estas son las cosas que nosotros debemos entender. Es un trato especial, es un trato sin igual de Dios, de la cual nosotros no debemos perder esa perspectiva. Tenemos tiempos difíciles aquí en Venezuela, pero no te olvides que el Señor es tu Padre y te puedes acercar confiadamente pidiendo, buscando, aceptando, entendiendo. El Señor no habla en chino para nosotros. El Señor quiere que tú le entiendas. Y nosotros simplemente debemos buscar esa disposición. Tenemos una capacitación que se llama el Espíritu Santo. Y debemos usarlo en ese sentido. Ahora, evidencias de que soy hijo de Dios. Romanos capítulo 8. Hay muchas evidencias de que podemos ser hijos de Dios. Yo voy a leer esos versículos, pero sí quiero que se vayan conmigo a Primera de Juan. Ahí vamos a durar un tiempito en Primera de Juan. ¿Okay? Yo voy a leer algunos versículos acá, pero quiero que estén conmigo en Primera de Juan. Romanos 8, del 15 al 17, nos habla de una de las evidencias de ser hijo de Dios. ¿Cuál es una de las evidencias? Romanos 8, del 15 al 17 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muchos se quedan solamente, no, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, y lo dejan como algo subjetivo. Pero fíjense que el argumento sigue. Y el apóstol Pablo termina diciendo: ustedes son herederos y coherederos con Cristo si padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él sean glorificados. Es decir, un verdadero hijo de Dios se identifica si está sufriendo, en primer lugar. No nos gusta escuchar eso, ¿verdad? Un verdadero hijo de Dios se evidencia porque está sufriendo. Que está sufriendo penalidad, porque así como Cristo sufrió y es glorificado, el Hijo de Dios, el que está en Cristo, va a recibir lo mismo
y va a ser glorificado también. Entonces, una de las evidencias es que estamos sufriendo tribulación. Persona que esté a sus anchas en este mundo, está muy difícil que se pueda llamar hijo de Dios. Los apóstoles son testimonio fiel de que eran hijos de Dios. El mismo Señor Jesucristo fue desechado por el mundo. Una de las evidencias es estar en sufrimiento. No estar en sufrimiento porque, bueno, el dólar y la cuestión, no es ese tipo de sufrimiento, es estar siendo perseguidos por nuestra fe. ¿Ok? Siendo perseguidos por nuestra fe, burlados, vejados, que la gente nos odie por nuestra fe. Y obviamente las cosas aparte de la fe. Segundo, somos guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, Romanos 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué dice el versículo? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La pregunta es, ¿cómo sé yo que estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? Capítulo 8, pero desde el versículo 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora va a decir cómo es que andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo es andar conforme a la carne y conforme al Espíritu? Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ¿qué? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, primera evidencia, el sufrimiento. Segunda evidencia, estoy andando en el Espíritu. ¿Cómo? Así, pues me teletransporto. El Espíritu me lleva... No. Simplemente el Espíritu Santo me hace vivir en la palabra de Dios. Me hace pensar en las cosas piadosas. Ya, mi mente ya no está en el ámbito mundano, sino que trasciende el ámbito mundano. Ya mi preocupación es buscar más del Señor. Sí, me preocupan las cosas del mundo, pero mi pan no es el pan físico. No es simplemente el pan físico. Versículo 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y dice que nuestra fe en Hebreos, no recuerdo el versículo exacto, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ok. ¿Y quién da la fe? Señor. Entonces, al final, no es algo de mérito de nosotros, sino que Dios mismo lo ha hecho. Número 3. Primera de Juan. Ahí sí vamos para Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Lo tiene? Primera de Juan, capítulo 3. Nos vamos a quedar un rato ahí en la epístola de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3 nos dice otra evidencia. 3:1.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto que el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Tercero, somos aborrecidos por el mundo. Recuerden, primero sufrimos aflicciones. Número dos, somos guiados por el Espíritu Santo. Número 3, somos aborrecidos por el mundo. Número 4, Primera de Juan, versículo 2 en adelante. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros ¿qué? Pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál es otra evidencia? No practica el pecado. No es su patrón de vida el pecado, sino la santidad. La santidad. Número 5. El Primera de Juan, aquí debe ser el capítulo 3, versículo 10 en adelante. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama ¿a quién? A su hermano, no es de Dios. ¿Cuál es otra evidencia? Amamos a los hermanos. Y la última que tengo por acá, la otra evidencia está en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, ¿lo tienen? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo voy a leer hasta el 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, otra evidencia es que está en el espíritu de verdad. Permanece en el espíritu de verdad. Esa es otra evidencia de aquel que es de Dios o que ha nacido de Dios. No está escuchando espíritus falsos profetas, sino que permanece en lo que dice, lo que se ha oído, en eso debemos permanecer. Es interesante que el versículo 4 del capítulo 4, cuando dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Han escuchado esa frase, verdad? Y eso es como para un incentivo para luchar y guerrear. Pero ese no es el sentido. El sentido es que no nos dejamos engañar por doctrinas falsas. Ahí está. Ese es el contexto. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y cada vez que habla del mundo está, la mente de Juan es las falsas doctrinas.
ustedes lo han vencido, esas falsas doctrinas. Versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, las falsas doctrinas, las herejías. El verdadero cristiano no se va por las falsas doctrinas, sino que permanece. Fíjense cómo dice el capítulo 2, vamos un poquito hacia atrás, capítulo 2, versículo 22 y 23. Capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que, ¿qué dice? El que niega que Jesús es el Cristo. Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, Juan estaba hablando acerca de las falsas doctrinas que se estaban infiltrando en la iglesia, que los hermanos le estaban diciendo, no, Cristo no es Dios, y Juan está diciendo, no, eso es una falsedad. El verdadero Hijo de Dios detecta la falsedad y se aparta de la falsedad y permanece en la verdad. Permanece en la verdad y detecta el error. Esas son las evidencias que podemos entender. Ahora, una pregunta. ¿Nosotros somos hijos de Dios de la misma manera que Jesús? ¿O de la misma naturaleza o categoría de Jesús? No, ¿verdad? Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toquéis porque no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aunque el Señor Jesucristo es hijo por naturaleza de Dios, nosotros somos hijos adoptados por medio de nuestra unión con Él. Por eso es que el Señor nos puede llamar hermanos. No es la misma categoría, pero inclusive hay una condescendencia donde Cristo nos llama hermanos. Hermanos, la adopción es un resultado de nuestra fe. La adopción es un resultado de nuestra fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, les dio potestad. Está relacionada con la fe, no con la regeneración. Muchos hablan, bueno, yo nací de nuevo y por eso soy hijo de Dios. No se relaciona con la regeneración o el nuevo nacimiento, sino con la fe. Con la fe. Fíjense Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por haber nacido de nuevo. No. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La idea de adopción es lo opuesto a nacer en una familia. No, yo nací de Dios, ok, pero la adopción viene por la fe, no por haber nacido, o por haber nacido una vez o otra vez. Entonces es adopción. Voy a leer este pensamiento de John Murray, ya para movernos a las responsabilidades de los hijos que son adoptados. La responsabilidad de los hijos que son adoptados. John Murray habla acerca de lo que es la adopción y dice, la adopción es como la justificación, es un acto judicial. En otras palabras, es el otorgamiento de una posición o de un puesto, no la generación dentro de nosotros de una nueva naturaleza o carácter. Tiene que ver con una relación, no con la actitud o disposición que nos capacita para reconocer y cultivar esta relación. Entonces, es un asunto legal como la justificación, ¿cierto? La regeneración se hace dentro de nosotros, recuerda, la regeneración. Pero la justificación no es dentro de nosotros, sino una posición legal, asimismo es la adopción. Por eso no podemos hablar de, nací de nuevo, entonces soy adoptado. Es una posición legal, es una declaración. No es que yo me hago, sino Dios me declara, así como la justificación.
Muy bien, vamos entonces con las responsabilidades de los que son adoptados. Responsabilidades de los que son adoptados. Número 1, nuestra conducta debe reflejar esa realidad. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Número 2, debemos ser santos como Dios es santo, ¿verdad? Sed santo porque yo soy santo. Eso está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17. Número 3, debemos glorificar a Dios. Mateo 5:16. ¿Qué dice Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, todas las cosas que nosotros hagamos deben glorificar al Padre. Esas son responsabilidades. Estamos en el punto de la responsabilidad del Hijo de Dios. Número 1, nuestra conducta debe reflejar esa actitud. Debemos imitar a nuestro Padre. Número 2, debemos ser santos porque Dios es santo. Número 3, debemos glorificarlo en todo. Y número 4, debemos ser miembros de la familia de Dios. ¿Cómo es eso? ¿La adopción es ser miembro de la familia de Dios? Sí. Pero un hijo de Dios se relaciona con los otros miembros de la familia de Dios y se une a la familia de Dios en ese sentido. Busca tener relación con los otros hijos de Dios. Vamos por favor a 1 Timoteo capítulo 5. Ya estamos casi listos. 1 Timoteo capítulo 5. Dice 5:1 y 5:1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como qué. Es decir, nuestra comunión con los hermanos de la iglesia debe ser una comunión de familia, como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Con toda pureza. ¿Cómo deben tratar los jóvenes varones a las damas, a las señoritas? Como si fueran sus hermanas. Debe mirarla como si fuera su hermana. Su hermana por allá, ¿verdad? Entonces debemos considerarlas con toda pureza como nuestras hermanas. Nosotros debemos dirigirnos a los más ancianos como a padre, ¿verdad? Debemos respetarlos. A las ancianas como a madre, a los jóvenes como hermano. Jovencita, ¿cómo debe tratar al hermano? Como un hermano, bueno, así mismo. Como familia, son familia. Ahora, recuerda, ser hijo de Dios es estar conectado no solamente con el Señor Jesucristo, sino con otros, de los cuales podemos llamar hermanos. ¿Y cuáles son las responsabilidades con nuestros hermanos? ¿Me pueden nombrar algunas responsabilidades que tenemos con los hermanos de la iglesia? Orar los unos por los otros. ¿Qué otra responsabilidad? Bueno, ya hablamos de orar. ¿Qué otra cosa? Perdonarse los unos a los otros. Exhortarse los unos a los otros. Amárselos. Estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué más? Llevar las cargas los unos a los otros, ¿verdad? Vamos a leer este versículo, por favor. Colosenses capítulo 3 y Lucas capítulo 17. Colosenses 3 y Lucas capítulo 17. Lucas 17, 4.
dice, Lucas 17:4 dice, bueno, voy a leer desde el versículo número 1. Voy a leer desde el versículo número 1. Lucas 17, desde el 1 en adelante. Jesús dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Número 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Nosotros pensamos que perdonar es, no te tomo esta en cuenta, pero la próxima ya sabes. Si 7 veces, pero lo hizo 7 veces, nosotros a la tercera ya estamos hastiados, ¿verdad? No, lo agarraste de juego, ¿verdad? No. Si 7 veces te dice perdón, tú no debes saber si te lo está diciendo sinceramente, si lloró, si no lloró, te está diciendo perdón y tu deber es. No indagues qué tan sincero es. Bueno, aparentemente no hay sinceridad, porque lo hizo 7 veces, ¿verdad? Pero independientemente, las 7 veces debe perdonar. Y si se pasa, hermano, bueno, sigue perdonando. Sigue perdonando. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. En sus casas también pueden buscar Mateo 18 del 21 al 35. Mateo 18 del 21 al 35. Pero vamos a leer en esta noche Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos ¿qué? Soportarlo, perdonarlo, tener paciencia, porque Cristo tuvo paciencia con usted. ¿Cuál es la base del perdón? El Evangelio. ¿Cuál es la base del matrimonio? El Evangelio. Si usted se olvida del Evangelio, va a tener un matrimonio fracasado. Si usted se olvida del Evangelio, no va a tener hijos bien criados. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? La palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestra mujer, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia, el Evangelio. Esposas, estén sujetas a sus maridos, ¿cómo? Como la iglesia a Cristo, el Evangelio. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, el Evangelio. Todo el que dice en Hebreos capítulo 12 que nosotros, por ser hijos de Dios, el Señor nos disciplina, dice, a todo el que recibe por hijo lo disciplina, lo azota y lo disciplina, a todo el que recibe por hijo, ¿verdad? El Padre debe mirar cómo disciplina el Padre Celestial para hacerlo también. El Evangelio. Si nosotros se nos olvida el Evangelio, nosotros vamos a vivir mundanamente. Debemos vivir según el patrón bíblico. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? La palabra de Dios nos habla de cuáles son las responsabilidades del Hijo de Dios. Hemos hablado, nuestra conducta debe ser imitadora de Dios. Número 2, debemos ser santos porque Dios es santo. Número 3, debemos hacer todo lo que realmente glorifica a Dios. Y número 4, debemos ser miembros de la familia de Dios o interactuar con la familia de Dios considerando esas responsabilidades. Soportarnos, perdonarnos, estimularnos al amor, a las buenas obras, orar los unos por los otros, sobrellevar las cargas los unos a los otros. Esas son responsabilidades del Hijo de Dios. Y obviamente,
¿Qué cosas podemos tener de beneficio por ser hijos de Dios? No es que tengamos algún beneficio algún día, sino que ya hay beneficios. Hay beneficios ahora. Tenemos una herencia, el Señor nos va a tratar como Padre. ¿Recuerdan esas cosas que hemos hablado? El Señor nos ayude a saber que tenemos esa plena confianza de entrar ante el trono de la gracia. Y eso en virtud porque somos adoptados como hijos de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Señor, gracias por esta noche, gracias por el privilegio tan grande de ser llamados tus hijos, cosa de la cual no tenías necesidad de hacerlo. Pudiste, Señor, simplemente perdonarnos, y eso era más que suficiente para unos pobres y viles pecadores como nosotros. Pero no te quedaste, Señor, allí, sino que nos hiciste miembros de tu familia, y ahora disfrutamos de tu protección, de tus correcciones, de tus mandamientos, de tu guía. Señor, ayúdanos a reconocer este privilegio y echar mano de ello cada vez, Señor. Ayúdanos a recordarlo, Señor, deleitarnos y gozarnos en las grandes bendiciones que hay en Cristo Jesús, y una de las bendiciones más grandes, que somos tratados como tus propios hijos. Ayúdanos, Señor, a sufrir el padecimiento, las aflicciones, sabiendo, Señor, que pronto estaremos contigo disfrutando de la gloria y las delicias eternas contigo. Te damos gracias, Señor, por este momento, y ahora que vamos a orar, Señor, guíanos para tener oraciones que sean acordes, Dios mío, a tu corazón, que nos ayude, Señor, a ser agradecidos, Dios mío, del privilegio tan grande que podemos orar y de que tú nos escuches, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias, Señor. Amén.